Este fanfic no es mío, es de Continuer 123. Pueden ver esta historia en fanfiction. También apoyen a Richie Egfeld, se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Les dejo los links en la descripción. Capítulo 15. Un dilema de amistad. Resumen. Subaru tiene que convencer a sus amigos para que lo dejen irse. Buena suerte con eso. Texto del capítulo. La frase culto de la bruja era universalmente temida en las 4 grandes naciones. Quizás solo superada por el nombre de la bruja de la envidia, la gravedad del tabú asociado con el culto bastaba para provocar miradas de odio de cualquiera que se atreviera a mencionarlo. El solo hecho de pronunciar el nombre de ese grupo infernal parecía acarrear mala suerte, independientemente del contexto. Esta vez ciertamente no fue diferente. Emilia, Beatrice, Reynard y Priscilla quedaron desconcertados ante la magnitud de la amenaza que enfrentaban. Era imposible imaginar que un grupo tan desconocido atacara un lugar tan fuertemente custodiado. No solo se habían reunido allí los 5 candidatos, sino también sus caballeros y grupos mercenarios afiliados. Tal vez debían convertirlos en un espectáculo, similar a la infame destrucción de Garkla. Pero aún así, la gran mayoría de la fuerza militar de Lugúnica se concentraba en Priestella. ¿Acaso no intentarían algo tan audaz tras la derrota de uno de sus arzobispos? El culto de la bruja. Así que esos son los que, Reynard murmuró esto, sintiéndose aún más furioso consigo mismo por no haber escuchado las advertencias de Subaru. Su mente no pudo evitar recordar el momento en que Subaru fue capturado y torturado por Betelgeuse. Esa visión lo había perturbado profundamente. Sí. Y me disculpo por informarles de esto tan tarde, pero solo tenemos unos minutos, así que debemos actuar rápido. Subaru mantuvo la mano sobre el hombro de Reynard, intentando consolarlo con un poco de consuelo físico. No necesitaba que Reynard le explicara el motivo de su enojo, pues Subaru podía ver el temblor de sus puños a su lado. Le hizo un gesto a Liliana, diciéndole que corriera a informar a Kiritaka en el ayuntamiento. Priscilla no lo detuvo, pero aún así seguía molesta. Eso es demasiado cruel. Minutos. No, Subaru, necesitas descansar. Emilia se acercó rápidamente a ellos dos, tomando la mano de Subaru entre las suyas mientras intentaba contener el temblor que sentía en su cuerpo. Siempre que esto había sucedido, el verdadero peligro de la situación se sentía extrañamente distante, pero con la revelación de la habilidad de Subaru, el miedo que naturalmente emanaba de una noticia tan aterradora la había envuelto por completo. No tiene sentido arriesgar tu vida aquí. De hecho, Betty se encargará ella misma de esa escoria. Subaru ya percibía la reacción que temía desde que esas sospechas surgieron en su mente. Estos dos no iban a dejarlo hacer nada. Si Reynard, y Dios no lo quiera, Priscilla, se unían a ellos, no podría oponerse. Objetivamente hablando, tienen razón. Probablemente sería inútil si me enfrentara al enemigo en mi estado actual. Un brazo inerte, sin magia ni información lo convertirían en un blanco fácil en caso de una batalla a gran escala. Tenía toda la energía que podía reunir para mantenerse en pie con todas las heridas que había sufrido desde su llegada. Es cierto que no era nada fácil con el peso de un semielfo y un espíritu aferrado a él prácticamente en todo momento desde que entró en esta ciudad. Pero aún así, tengo que irme. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Sus palabras no fueron bien recibidas por nadie, y los agarres de Emilia y Beatrice sobre él se volvieron notoriamente más fuertes. Subaru, por favor. Ya encontraremos una solución. Si nos hablas, podemos trabajar juntos para idear un plan. Subaru rozó con el pulgar la mano de Emilia, que a estas alturas actuaba como un ancla para evitar que escapara. Ella tuvo cuidado de no lastimarlo, pues herir a Subaru en estas circunstancias habría sido absolutamente imperdonable. Aún contenía la tierna sensación de amor que uno desearía transmitir al tomarse de la mano a alguien a quien admira, pero también la firme determinación de quien intenta evitar que alguien a quien aprecia cometa algún descuido. Odio decirlo, pero no creo que haya tiempo. Hay demasiado en juego, y demasiadas cosas que no sé. No quería mencionar eso, pues decirles que su muerte había sido inútil no les inspiraría mucha confianza. Sin embargo, lo cierto era que Natsuki Subaru no tenía ni idea de que lo había matado. Como mucho, sabía que había sido algún tipo de ataque a distancia.
Enviar a Emilia, Beatrice o incluso Priscilla a esa pesadilla era algo que jamás permitiría. Entonces es precisamente por eso que necesitarás toda la ayuda posible. Iremos todos contigo. Luego, Beatrice estaba empezando a presentar un argumento muy preocupante, y Subaru sabía que debía callarlo de inmediato. Desconocía el alcance del conocimiento que podría compartir de ciclos anteriores, e incluso si lo conseguía, solo ganarían más confianza si les daba esa información. Había algo realmente insidioso en esa persona. En cuestión de segundos, lo llevaron a un ataque maníaco y lo mataron con una habilidad desconocida. Hasta que pudiera explicar lo que le sucedió en su última vuelta, Subaru no creía que traer más gente fuera una ventaja. Mis disculpas, Beatrice-sama. Si luchara, no podría usar magia. Subaru hizo todo lo posible por evitar abrazar a Reinhardt tras esta revelación. Sin duda, era un hecho preocupante, y en otras circunstancias, Subaru se habría disgustado mucho al enterarse de la noticia. Sin embargo, dados los peligros actuales, llevar a Reinhardt con él parecía más que suficiente. Un enemigo como Sirius no debía tomarse a la ligera, y mantener a sus preciadas Beako y Emilia, tan alejadas del culto de la bruja era la decisión correcta en esta situación. Definitivamente no hay ningún sesgo allí. Él asintió. Sí. Eso también sería un problema para ti, ¿verdad, Emilia-tan? Recuerdo una situación similar en el almacén. Emilia maldijo en silencio la buena memoria de Subaru, pues él recordaba cuando ella curó al viejo Rom y le explicó la habilidad de Reinhardt. No era alguien que olvidara algo así. Es solo para maná ambiental o hechizos a gran escala. Todavía puedo. Apretó los dientes, intentando que su desesperación no se reflejara en su rostro. Emilia sintió que Subaru comenzaba a soltarse lentamente, y no pudo aferrarse a ella. Emilia-tan, no pongas esa cara triste. Esta vez no estaré sola. Traigo a Reinhardt conmigo. Sus palabras pretendían tranquilizarla, pero rápidamente se dio cuenta de que había cometido un error. Sola. Estabas completamente sola. ¿De dónde estabas? En ese momento, las palabras se le atascaban en la garganta, lo que a Subaru le encogió el corazón. No pretendía decir algo tan hiriente, pero sin duda lo percibió así. Conseguir que confiaran en él ahora iba a ser aún más difícil. Lo siento, pero si sabes lo que creo que haces, entonces también sabes que no puedo decir nada más. Entrecerró los ojos e hizo una mueca mientras miraba hacia el pavimento. Lo siento. No quise incomodarte, solo lo dije sin pensar y griega. Por alguna razón que Subaru no podía explicar, en ese momento Emilia le parecía absolutamente hermosa. Bueno, incluso más de lo que siempre le parecía. Mientras su mente buscaba maneras de reparar el daño que había causado con su último comentario, la apagó accidentalmente en cuanto la volvió a mirar a los ojos. Acababa de besarla, justo en los labios. Igual que antes, se había desconectado en el momento crítico. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Al abrir los ojos, la mirada que esperaba era muy distinta a la que estaba recibiendo. A decir verdad, esperaba una mirada de decepción del semielfo por haber tomado una acción tan audaz en un momento como este. En cambio, vio el rostro sorprendido, pero ligeramente sonriente, que también recordaba de aquel momento en el santuario. Lo siento, desearía tener algo más profundo que decir. Subaru se rascó la nuca, incapaz de contener la sonrisa que había aparecido inconscientemente en su rostro desde que sus labios se separaron. No puedes hacer algo así y esperar que te deje. Ella tartamudeó algunas súplicas bien intencionadas. ¿Qué tal esto? Te prometo que te devolveré el beso que te acabo de robar, con intereses. Subaru levantó la mano, imitando la pose por la que se había hecho famoso. El brazo en cabestrillo aún goteaba sangre, lo que desbarató su plan de inspirarlos a todos con una imagen conmovedora, pero logró animar el ambiente. Emilia-sama. Prometo protegerlo con mi vida. Si la batalla se complica, nos llevaré a ambos y nos retiraremos. Lo juro. Reinhardt se arrodilló y se inclinó sinceramente ante Emilia para demostrarle la firmeza de su determinación.
Cumpliría su palabra al pie de la letra. Oye. Yo también soy un caballero, ¿sabes? En vez de a mí, prioricemos a todos los civiles. Una breve mirada fulminante de Emilia, Beatrice, Reynard e incluso Priscilla silenció las protestas de Subaru con una risa incómoda. Ya estaba tentando a la suerte al obligarlas a dejarlo ir. Probablemente esta conversación debía tenerla con Reynard de camino a la batalla, no aquí. ¿Por qué? ¿Por qué necesita Subaru acompañarte? Si ambos corremos a la posada, podemos enviar refuerzos. Emilia miró a Reynard con una expresión esperanzada, antes de cerrar los ojos rápidamente y asentir para sí misma, feliz con su solución que evitó enviar a Subaru directamente al peligro. Supongo que eso está mucho mejor. De hecho, el contratista de Betty está herido. No se puede esperar que pelee. Justo cuando los tres parecían estar a punto de llegar a un consenso, Subaru sintió una vez más la necesidad de intervenir. Tengo que irme. Esto no es negociable. Al recordar el estupor que precedió a su primera muerte, Subaru aún podía oír las súplicas del niño que Sirius había tomado prisionero. Luzbel, el valiente niño que se había ofrecido voluntariamente para proteger a la chica que amaba. No podía dejarlo morir. Reynard probablemente pueda con Sirius, pero alguien tiene que liberar a ese chico antes de que descubra nuestro plan. Si enviamos a Reynard solo, probablemente lo use como rehén para escapar. ¿Y por qué, supongo? Ya nos avisaste suficiente, de hecho. Beatrice se cruzó de brazos, molesta por la insistencia de Subaru en arriesgarse a un peligro mortal. ¿Acaso no entendía por qué les costaba tanto dejarlo escapar? Sobre todo cuando acababa de morir. Nunca se perdonaría si, a sabiendas, se quedaba al margen mientras su contratista moría. Eso lo debo determinar yo. Y antes de que digas nada, sé lo arrogante que suena eso, oh. Bastante como si tuvieras derecho a criticarme. Subaru interrumpió a Priscilla antes de que pudiera comentar sobre sus orgullosos murmullos. La señaló con el dedo, sudando nerviosamente al percibir la furia oculta en su mirada. Como si estuviera en condiciones de hablar. ¿Desde cuándo le había servido de algo? ¿O a nadie, en realidad? Subaru, por favor, comprende por qué insistimos tanto. Entendemos que no puedes contarnos todo, pero si podemos idear un plan que evite que arriesgues tu seguridad, el resultado será mejor. Reynard dijo algo que hizo que Subaru abriera la boca para intentar hablar, pero no le salió nada. Era una situación angustiosamente difícil la que le habían encomendado transmitirles a los tres, y su carácter imprudente se estaba volviendo en su contra. Esta vez, no fue simplemente el deseo de ser útil lo que dictó sus acciones, sino una situación compleja de la que no podría informar a Reynard con las limitaciones de tiempo. Sin mencionar que, si mueres, todo será en vano. La implicación era que el acompañamiento de Subaru a Reynard significaría un posible reinicio, incluso si el caballero lograba liberar a los civiles. Bastaría con un momento de distracción para que el arzobispo presionara el proverbial botón de reinicio y los enviara a todos de vuelta al punto de partida. Supongo que no tengo elección entonces. Subaru dejó escapar un largo suspiro. Emilia y Beatrice de repente parecieron muy felices con las palabras de Subaru. Las interpretaron como que se había resignado a regresar a la posada con ellas. Conseguir refuerzos sería crucial para asegurar la derrota del culto de la bruja. Si así es, entonces al menos debería decírtelo. El tiempo se congeló. Mientras su entorno se desdibujaba lentamente por el rabillo del ojo, el centro de la mirada de Subaru se llenó de una nube oscura y negra. Girando en lo que parecía un vórtice, la magia Jin avanzada y su inconfundible hechicero lo rodeaban por todos lados. Una familiar sensación de pavor le recorrió la columna vertebral, mientras los susurros en sus oídos repetían la frase te amo con palpable afecto. Pudo ver una mano hecha de sombras acercándose cada vez más a su pecho, ahuecando brevemente su mejilla, antes de envolver su corazón y apretarlo con tierna firmeza. El tiempo se descongeló. GHCK. Subaru cayó de rodillas, agarrándose el pecho con su mano libre. Susurrarme esas palabras dulces al oído y luego hacer eso. Menudas señales contradictorias.
No tuvo tiempo de observar las miradas de horror que recibía de su espíritu, su amigo y su dama. Subaru solo podía pensar en lo molesto que estaba de que las cosas hubieran terminado así. Era obvio para él y para ella que ya todos conocían su secreto. Obligarlo a ocultar información solo lo haría morir aún más. ¿Cómo se esperaba que siguiera hablando con sus círculos cuando todos sabían exactamente cuándo había muerto? Ese Subaru, ¿qué pasó? Antes de que pudiera recomponerse, unas manos conocidas se posaron sobre sus hombros. Lo sacudieron un par de veces, olvidándose frenéticamente de contener su fuerza. Pronto sintió que las manos de Emilia se apartaban de sus hombros, y pronto se encontró en otro de los abrazos improvisados de la semielfa. No, otra vez no, no dejes que Betty sea responsable de... Pudo oír la voz de su espíritu ahogarse de nuevo, la chica de pelo taladro corriendo a su lado con las manos extendidas. Ambos ya habían comenzado a usar magia curativa en él, escaneando su cuerpo físico, así como su hold, en busca de cualquier daño. Espera. Espera. No saques conclusiones precipitadas. Esto no es eso. Los dos se detuvieron un momento, mientras cada uno observaba su rostro, analizando su expresión. Temían que no fuera sincero con ellos, pero esas preocupaciones se disiparon de golpe. Está diciendo la verdad, démosle algo de espacio. Reinhard intentó separarlos de Subaru, pero sus esfuerzos fueron en vano. El santo de la espada se asustó al ver cuánto más fuertes podían volverse estos dos cuando Subaru estaba involucrado. Mi culpa, todos. Acabo de decir algo que no debía haber dicho. Los tres comprendieron al recordar el contexto de la última frase de Subaru. Lo que no sabían era que Subaru había estado intentando informar a Reinhard sobre la ubicación del ataque, la naturaleza de la habilidad del enemigo, lo mejor que podía entender, y la situación con Luzbel. Esto es un problema. Es muy importante que Reinhard esté al tanto de esta información si se enfrenta al enemigo solo. Los límites del tabú eran bastante tediosos. Si tan solo pudiera contarle a Reinhard ese detalle, se sentiría mucho más seguro de la supervivencia de Luzbel. Lamentablemente, las cosas no le habían resultado tan convenientes. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que esta información no se revelará al comenzar la batalla? No todos son tan ingenuos como tú. Priscilla no se estaba haciendo amiga de nadie con su forma de hablar con Subaru, pero la cuestión no era necesariamente mala. Las protecciones divinas de Reinhard podían obtener mucha más información de la que Subaru podía reunir razonablemente, suponiendo que solo se hubiera enfrentado al enemigo una vez. De verdad era necesario el pinchazo. No tiene sentido obsesionarse con eso. Aún así, a Subaru le molestaba que Priscilla insinuara que su muerte había sido en vano. Tenía razón, pero creía que no era necesario que todos lo supieran. Creo que deberíamos escuchar a esa mujer insufrible, aunque su punto de vista esté mal expresado, supongo. De hecho, Betty no tiene obligaciones con nadie más que contigo. Ten fe en las capacidades de Reinhard. La mirada de Priscilla se dirigió a Beatrice, quien solo pudo burlarse de la amenaza vacía. Aún así, Subaru se interpuso entre ellas para protegerla de la hostilidad mordaz. Lo sé. Lo sé. Créeme, no te pelearía por esto si hubiera otra opción, vas a tener que creerme. El caballero de cabello negro ahora hablaba directamente con Emilia y Beatrice, quienes hacían todo lo posible por encontrar un argumento que lo mantuviera allí. En ese punto, simplemente entretenerlo sería suficiente, siempre y cuando no terminara muerto. Subaru, sé que hay cosas que no puedes decir, y jamás insistiría en que nos lo dijeras. Pero si eso es cierto, tu presencia o no debería afectar el resultado de la batalla, ¿verdad? Ningún conocimiento tácito debería cambiar el resultado. Emilia básicamente le estaba suplicando ahora, mirándolo directamente a los ojos mientras sus propias pupilas temblaban de culpa. Bueno, creo que la ubicación de este ataque es bastante importante, ¿no estás de acuerdo? Subaru los miró a los cuatro, quienes de repente guardaron silencio. Parecía que por fin había comprendido que su insistencia no se debía solo a orgullo, sino a la necesidad. Bueno, supongo que sí. De repente, incapaz de mantener contacto visual con él, Emilia se estremeció al romper la comunicación.
El verdadero horror de su situación se había hecho evidente, pues ahora, al mantener a Subaru inmovilizado, condenarían a muerte a sabiendas a esos civiles inocentes. Emilia se parecía a Subaru en que la vida de los demás pesaba sobre su conciencia. Como Subaru lo había expresado con tanta picardía, eran de los que desperdiciaban toda su vida al servicio de desconocidos. Aunque en su caso, esto era tan literal como metafórico. Ahora que por fin le habían permitido compartir su carga, aunque fuera un poco, la verdad ya no podía ignorarse. Era simplemente demasiada responsabilidad. Era irrazonable. Era injusto. Que tragedias incontrolables recayeran sobre alguien tan impotente. ¿Qué se esperaba que hiciera? ¿Vivir con la culpa de todas esas muertes el resto de su vida? ¿O vivir con el inevitable trauma que acumularía intentando detenerlas? Concederle a alguien tan desinteresado como Subaru una habilidad como esta demostraba una profunda falta de previsión. Para alguien que decía amarlo, sin duda no lo entendían. Emilia Tan, la lamento mucho haberte puesto en esta situación. De verdad quiero encontrar al responsable y darle un buen golpe en la cabeza. Subaru se detuvo, comprendiendo que se había desviado completamente de sus intenciones originales. Lo siento, Emilia. ¿Puedo pedirte que hagas algo terrible? El semielfo lo miró, sorprendido de oírlo hablar con una cadencia tan desconocida. El habitualmente bullicioso Subaru acababa de quedar reducido a un susurro, casi como si hubiera querido ocultar sus últimas palabras a los otros tres espectadores. ¿Qué? Ella esperaba su próxima petición con la disposición de quien se prepara para una inyección. Por favor, ordéneme que me vaya. Su rostro se transformó en una mezcla de conmoción y horror. No puedes pedirme que haga eso. Me cuesta mucho contenerme físicamente. Subaru parecía un poco culpable, pues la sincera declaración de Emilia solo le recordó las palabras que le había dicho la noche anterior. Cómo había sido tan ajeno a los sentimientos de todos, incluida ella, tras su lesión mortal. Ya no podía hacerse el tonto ante esos sentimientos. Ahora él le pedía que los ignorara por completo para cumplir su petición egoísta. Emilia Tan, te prometí que no volvería a actuar en contra de tus deseos. Si es lo que realmente quieres, regresaré a la posada contigo. Tras haber expresado su deseo de ir a combatir al culto de la bruja con su petición, ahora le cedía a la decisión final. El destino de todas esas vidas inocentes, la culpa de saber que ella podría haberlas salvado, le confiaba esa responsabilidad por completo. Y la razón era la misma por la que la había llamado cuando se conocieron. Él sabía que si ella estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo. Al darle la última palabra, tendría control total sobre lo que les sucediera a esas personas. Como la conocía tan bien, confiaba en ella para tomar la decisión. No podía negarlo, su caballero ciertamente tenía una manera de conseguir exactamente lo que quería. Eso es cruel, ¿por qué tuviste que decirlo así? Beatrice y Reinardo observaron a Emilia, que lloraba, con una aceptación pensativa. Si Emilia no se atrevía a pisotear la voluntad de Subaru, entonces ninguno de los dos tenía derecho a hacerlo. Ella era la única persona capaz de dar una orden así. ¡Ja! ¿Acaso la medio bruja finalmente comprende la naturaleza desesperanzada de ese plebeyo? Subaru miró a Priscilla con un desdén apenas disimulado, pues añadir más confusión emocional a la difícil decisión de Emilia no ayudaría a nadie. Estaba a punto de reprenderla por todos los problemas innecesarios que les estaba causando. Ahórranos a la mujer parlanchina y loca. De hecho, Betty no tiene tiempo para lidiar con tus alardes. Supongo que Subaru está a punto de hacer algo imprudente. Beatrice percibía que el rumbo de la discusión comenzaba a cambiar y se sentía impotente para evitarlo. Si Emilia cedía, no habría forma de convencer a Subaru de la absurda postura que estaba adoptando. Es muy tierno cuando me defiendes, ¿sabes? Me siento tan cálido en el corazón. Subaru le lanzó una breve broma, sin obtener respuesta. Beatrice no estaba de humor para bromas, lo cual Subaru esperaba que pudiera calmar la tensión. Lo siento, probablemente no era el momento apropiado, ¿verdad? Su espíritu contraído simplemente asintió, negándose a mirarlo a los ojos. Su naturaleza infantil siempre lo reconfortaba, pero admitía que esto empezaba a desanimarlo un poco.
había una probabilidad considerable de que estuviera marchando hacia la muerte. Peleas insignificantes como esta no deberían importar. Subaru, ¿cuánto tiempo nos queda? Reinhard rompió el punto muerto, para gran alivio de Subaru, con su pregunta acertada. No es suficiente, perdón por ser vago, pero intento no decir demasiado. Su creciente frustración se hacía evidente por el gruñido en su voz. Subaru aún no estaba seguro de que había desencadenado el tabú la última vez, debido a sus intenciones tan contradictorias. Por favor no te fuerces, su amigo pelirrojo asintió solemnemente antes de poner brevemente una de sus manos sobre el hombro de Subaru. Está bien, ya estoy siendo extremadamente cauteloso. No debería tener miedo de al menos probarlo. Ante esa preocupante declaración, Reinhard apretó más su agarre sobre él. No. Todos quedaron brevemente en shock ante el repentino grito del santo de la espada. Lo que quería decir es, que tienes derecho a tener miedo. No, de hecho, me alegra que lo tengas. Consecuencias como esas son de lo más terrible que uno pueda imaginar. Tener miedo es simplemente la respuesta humana natural, no es que Reinhard tuviera experiencia en ese aspecto. Nunca había temido por su vida desde que nació. Eso era precisamente lo que lo convertía en un monstruo, ¿no? El día en que Subaru dejó de sentir miedo fue el día en que se volvió como él. Bueno, supongo que no hay nada que temer mientras estés conmigo. Subaru le dedicó una sonrisa que disipó las preocupaciones de Reinhard. El mensaje había sido recibido alto y claro. Emilia-tan, Subaru se dio la vuelta rápidamente y miró fijamente a Emilia a los ojos con firme resolución. Acababan de pasar un buen rato llorando y echándose encima, así que tendrían que emplear el tiempo restante en ir a la plaza. No serviría de nada demorarse ni un segundo más. Había que tomar una decisión ya. Es hora. Si no nos vamos ahora, no lo lograremos. Por favor. Dime tu pedido. Podía verla derramar lágrimas y apenas podía emitir un sonido parecido a la palabra ¿por qué? Lo que solo le rompió aún más el corazón. Decir que lamentaba haberla puesto en esa situación sería quedarse corto, pero también comprendía que probablemente era la única forma en que ella aceptara dejarlo ir. Esta era la lección que hacía para sí mismo todos los días. Así que, solo por esta vez, necesitaba que ella comprendiera el peso de la responsabilidad que él llevaba encima. Haz lo que debas hacer. Haz lo que debas hacer. Tuvo que pronunciar cada letra de esa frase con dificultad, y su lenguaje corporal transmitía un mensaje completamente diferente. Ella, quizá por costumbre, lo había abrazado una vez más. Desesperada por abrazarlo un segundo más, mientras se acercaba el momento de su separación. Emilia-tan. Esta vez, él correspondió al abrazo. Solo había afecto entre ellos. Sentía a Beatrice junto a su pierna, aferrándose a ella con el mismo fervor mientras él le acariciaba suavemente la cabeza. Lo prometo. Te lo prometo. Esta vez, era Subaru el que tenía dificultades para decir algo sin echarse a llorar. No sabía por qué, pero no lograba terminar esa promesa. Sentía que hacerlo era un mal presagio. Los tres finalmente se separaron tras este breve, pero intenso, intercambio. Ninguno tenía la confianza suficiente para decirse nada. Reinhard y Subaru intercambiaron un breve asentimiento mientras Emilia, Beatrice y Priscilla emprendían el regreso a la posada. Ambas parecían profundamente abatidas. Emilia se giró bruscamente, sin poder precisar el motivo. Emilia apenas lo vio fugazmente antes de dirigirse a la posada. Un escalofrío le recorrió la espalda y le hizo castañetear los dientes. No pudo evitar sentir que era la última vez que hablaría con él, y la ansiedad la invadió tanto que ya se preparaba para detenerlo de nuevo. Ese Subaru. Ya se había ido, tras haber echado a correr en cuanto recibió su aprobación. Solo quedaban Emilia, una Beatrice amargada y el ceño fruncido de Priscilla. La suerte de ese payaso es lamentable. Ni siquiera yo puedo compadecerme de un tonto que corre voluntariamente hacia la muerte. A Emilia y Beatrice no les gustaba Priscilla, pero ninguna podía negar que la insufrible mujer tenía tendencia a predecir las cosas con una precisión alarmante. Además de esa siniestra declaración, el motivo de la inquietud de Emilia finalmente salió a la luz.
Él nunca ha sido de los que cumplen promesas, ¿verdad? Mientras Subaru corría hacia la plaza, Reinhardt seguía sus movimientos. Ambos reflexionaban profundamente sobre cuál sería la mejor manera de enfrentarse al enemigo, dado lo poco que sabían al respecto. Subaru, si en algún momento crees que es necesario huir, por favor, hazlo. Si algo sale mal, serás el único que quede para informar a los demás. Reinhardt, que solo estaba haciendo esa demanda por su propio deseo egoísta de mantener a Subaru a salvo, estaba revelando de forma transparente sus verdaderas motivaciones con su voz temblorosa. Subaru inicialmente quería negar estas preocupaciones, pero lo que hubiera terminado diciendo probablemente hubiera empeorado las cosas. Aunque la idea me estremece, dudo que pueda escapar de un enemigo que pueda derrotar a Reinhardt. Incluso si trajera refuerzos, para entonces el resultado probablemente no cambiaría. Oye, si es posible, me gustaría intentarlo de nuevo para contarte lo que sé. Todavía tenemos un par de minutos, así que en lugar de deprimirnos, intentemos prepararnos. Reinhardt pareció vacilar ante las palabras de Subaru, pero la mirada furiosa que le devolvió dejó claro que Subaru lo haría, sin importarle sus sentimientos. La amenaza que lo acechaba en la vuelta anterior aún lo irritaba, y si no compartía lo que sabía, Subaru temía volver a la vuelta sin obtener información útil. Me parece sospechoso que esperaras hasta después de que Emilia-sama y Beatrice-sama se fueran. ¿Acaso estos dos eventos no deben estar relacionados? No, ¿qué estás insinuando? Reinhardt le sonrió a Subaru, quien rápidamente miró hacia otro lado y negó las acusaciones. Nada en absoluto, Subaru. Nada en absoluto. Por supuesto, nada podía engañar a su protección divina del viento, que le decía que había acertado. Claro que, de todas formas, no habría necesitado usarla, ya que cualquiera con un mínimo de experiencia social podría darse cuenta de que mentía. Bien, me atrapaste. Solo no quiero poner a esos dos en peligro. Reinhardt asintió con la cabeza, dejando escapar un suspiro de decepción que era más bien un sentimiento disfrazado de camaradería. Subaru, no tienes por qué justificarte. Me sentiría igual si Felt-sama estuviera aquí. Me alegra que no estés solo ante esta amenaza esta vez. Ante esto, Subaru miró a Reinhardt, sorprendido de verlo sonreírle. Subaru sintió que una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro al darse cuenta de que Reinhardt había descubierto su estratagema desde el principio. Ah, bueno, no soy tan arrogante como para intentar resolverlo todo yo solo. Créeme, ya me harté de esas tonterías. Los ojos del santo de la espada brillaron misteriosamente ante la declaración de Subaru, casi como si pudiera sentir que el comentario estaba dirigido por igual a él y a Subaru. Soy débil físicamente, no soy especialmente inteligente, y tengo la suerte de tener un paraguas abierto en un submarino. Solo he llegado hasta aquí apoyándome en otros. Así que, si no te importa, Reinhardt, aprovecharé al máximo nuestra amistad. Quería preguntarle a Subaru sobre esas extrañas palabras que había pronunciado antes, pero el sentimiento que había tras su declaración le hizo vacilar momentáneamente. Declarar su amistad con tanta indiferencia era una forma de pedir un favor, pero eso encajaba perfectamente con la forma de actuar de Subaru. Haré todo lo posible para no desaparecer. Tras recibir toda la confianza, Reinhardt sintió de repente una inmensa responsabilidad. Que todo saliera a la perfección. Como santo de la espada, esto no era nuevo para él, pero esta vez se sintió especialmente preocupado al comenzar a pronunciar su promesa. Y por esa misma razón, espero que tú también te apoyes en mí. ¿Qué clase de amigo sería si te pidiera que lo hicieras todo? Hay cosas que solo tú puedes hacer y otras que solo yo puedo hacer. Mientras cada uno haga lo mejor que pueda, no hay nada más que podamos pedirnos, ¿verdad? Subaru se dio cuenta de que Reinhardt había exagerado el favor que le había pedido, así que rápidamente se retractó de esa promesa antes de que Reinhardt se sumiera en un profundo estupor. El significado oculto no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Si muero, siempre y cuando cada uno haya hecho lo mejor que pudo, entonces podremos estar satisfechos. Vaya, qué morboso. Subaru no quería que Reinhardt olvidara el objetivo de la misión. Salvar a los ciudadanos de Priestella. Incluso si eso resultaba en su muerte. Ese Subaru, no quiero hablar más de esto. Por favor, dime lo que puedas.
El caballero de cabello negro miró hacia otro lado, todavía preocupado por la vacilación de Reynard para afirmar la misión que le había encomendado. Sí, bueno, no estoy seguro de que lo desencadenó antes, así que repasaré lo que sé poco a poco. Se rascó la nuca, intentando averiguar qué información era la menos probable que le encogiera el corazón. En última instancia, los criterios para activar el tabú solían estar relacionados con menciones directas de su muerte o los factores que contribuyeron a ella. Eso, junto con cualquier mención externa de cualquier cosa que situara ciertos acontecimientos en el futuro o el pasado. Cuantos menos detalles, mejor. Hay un arzobispo del culto de la bruja, llamado Sirius, que se hace llamar Ira. Creo que su habilidad provoca algún tipo de delirio colectivo, aunque cualquier cosa más allá de eso sería especulativo. Reynard, escuchando atentamente las palabras de Subaru, parecía no inmutarse ante la perspectiva de que la habilidad de este enemigo lo afectara, lo que tranquilizó a Subaru. Dado el comportamiento habitual del culto, deberíamos estar preparados para una serie de tácticas deshonestas, incluyendo posibles rehenes. Una vez más, Reynard comprendió las verdaderas intenciones de Subaru y asintió con severidad. El culto de la bruja ya había tomado un rehén, quizás varios. Por eso Subaru lo había acompañado. Ya veo. Entonces supongo que será tu responsabilidad estar atento a cualquier desarrollo sospechoso. Subaru dejó escapar un suspiro de alivio, levantando el pulgar hacia Reynard para confirmar que el mensaje había sido recibido alto y claro. Casi podía sentir la respiración de alguien en la nuca, como si esperara ansiosamente la oportunidad de callarlo. No tendremos suficiente tiempo para. El tiempo se congeló. Desde atrás, la escalofriante sensación de algo que se deslizaba por su cuerpo hizo que a Subaru le castañetearan los dientes. Sin embargo, el terror desgarrador que sintió no fue seguido por la angustia literal que solía acompañarlo. No, en cambio, vio la mano dirigirse hacia Reynard. Esto hizo que Subaru gritara por dentro, maldiciendo a la bruja de la envidia por castigar a Reynard en lugar de a él. Al igual que con Emilia, parecía que había decidido que matar a Reynard era la única forma de guardar el secreto. No, 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 no. Subaru luchó en la prisión de su cuerpo congelado mientras la mano se acercaba al pecho de Reynard y comenzaba a atravesarlo. Te amo. Ella repitió esas palabras en masa, ya que finalmente le habían dado un podio desde el cual podía dirigir esas palabras hacia Subaru. La mirada de Subaru se movía de un lado a otro mientras su alma se retorcía, buscando la manera de evitar la catástrofe inminente. A pesar de su rabia, sus esfuerzos fueron en vano. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. La mano sombría que ella conjuró fue repentinamente destruida por una columna de luz, dejando a Subaru en shock. KH. El tiempo se descongeló. Subaru y Reynard se detuvieron de golpe, mirándose con los ojos abiertos. Ambos parecían comprender lo que acababa de ocurrir, pero ninguno parecía creerlo. Reynard acababa de ser el objetivo de la bruja de la envidia y, de alguna manera, repelió su ataque. Estas eran buenas y malas noticias. La buena era que al menos había una persona con la que podía hablar y a la que ella no podía hacer daño. La mala era que ahora estaba al tanto de todo lo que ocurría. A juzgar por el hecho de que no había intentado matar a los demás, probablemente no iba a salir a intentar matarlos a todos, pero eso también significaba que sería aún más difícil transmitir cualquier información nueva que obtuviera. Parece que está de mal humor hoy. Reynard desestimó con indiferencia el intento de asesinato de una manera que dejó a Subaru momentáneamente sin palabras. PFFFT. Ja 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 ja. Por alguna razón, lo que Reynard acababa de hacer le resultó involuntariamente gracioso. La bruja grande y malvada acababa de ser tratada como un niño malhumorado. Si Reynard era tan fuerte, quizás no tenía nada que temer en este encuentro con el culto. Ah, fue algo que dije. De repente, sintiéndose cohibido, Reynard miró al suelo, preocupado por haberse avergonzado. No. No es nada de eso. Me alegro de que estés bien, Reynard. Reynard aún podía ver a Subaru riéndose, pero en las esquinas de sus ojos, las lágrimas se filtraban lentamente.
Ah. Ah. Alag. Subaru se secó la cara con las mangas del chándal, intentando evitar que las lágrimas le resbalaran por las mejillas. Hacía apenas unos momentos, Subaru creía haber matado a Reinhardt con su comportamiento imprudente. Ahora, el alivio, junto con lo absurdo de lo que Reinhardt había dicho, se convirtió en una de las cosas más divertidas del mundo para él. ¿Estás seguro, Subaru? Te ves angustiado. No, estoy bien, Rein. En serio. Es que, nunca la había visto hablarle con tanta naturalidad. Tendré que aprender de tu ejemplo. Realmente eres un misterio a veces, ¿lo sabes, Subaru? Oye, creo que mis reacciones son perfectamente normales. De alguna manera, Subaru pudo sentir que esa misma persona estaba haciendo pucheros agresivos ante el intercambio entre él y Reinhardt, por lo que decidió dejarlo pasar. Creo. Reinhardt estaba preparando otra ingeniosa respuesta, pero el destino parecía estar del lado de Subaru esta vez, ya que algo más urgente tomó el centro del escenario. Dejemos esa discusión para otro momento. Estamos aquí, nota del autor. ¿Cuánto tiempo? Este verano ha sido un desastre para mí, y no creo que a nadie le importe mucho saber los detalles, así que les ahorraré las excusas. Me alegro de haber terminado este capítulo de El Secreto, ya que los he estado dejando a todos con la boca abierta durante unos 5 meses, así que espero que esté a la altura de las expectativas. Sí, sé que la batalla aún no ha comenzado, pero una vez que empiezo con ese tipo de capítulos, normalmente terminan siendo todo lo que escribo para 2 o 3 actualizaciones, así que quería añadir un poco más de relleno antes de que llegue a la 11. Avísenme si he elegido bien a los personajes, ya que ha pasado tiempo desde la última actualización y quiero asegurarme de que la calidad no haya bajado. Rezo para que mi próxima actualización no tarde 5 meses. La encuesta para este capítulo es solo una pregunta sobre el ritmo de la trama. ¿Quieren una reescritura de la presentación de Garfield a sus medio hermanos o prefieren que se mantenga prácticamente igual? Este fic está bastante centrado en Subaru, así que si me desvío será interesante, ya que probablemente insertaré ese capítulo después de terminar esta mini batalla. Simplemente escriban sí o no en los comentarios y den sus razones si les interesa este tema. Aquí están mis anuncios típicos que normalmente pongo al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes quieran enterarse de los nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y, en general, buen ambiente. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que lo revisen. https://discord.gg/admtidas, pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y, de hecho, hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como quedó bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas también con todo mi material? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear